la verdad, os hará libres. Con estas palabras, siempre iba predicando Yeshua Emanuel, conocido como Jesús el Nazareno, o más bien dicho Jesús el Esenio. Siempre con la verdad por delante ante todo. Por lo tanto es hora de desvelar la verdadera vida del maestro sin velos, ni historias fantásticas y llenas de un fanatismo absurdo que han llevado a la creación de la religión más falsa y llena de negatividad de la historia. Recordemos toda la persecución y las muertes de los infieles de principios de la era pasada de Piscis, o sea hace unos 2000 años atrás, primero sobre seguidores de las enseñanzas verdaderas del Maestro, y después de los que cuestionaban esta fe ya modificada y adaptada para el control y la dominación. Siguiendo con la quema de la biblioteca de Alejandría, donde se encontraba la información acumulada del paso de la humanidad, desde la Atlántida, Egipto, Babilonia, Grecia y demás, información sobre medicina holística y energética, la verdadera historia de la humanidad, de nuestro verdadero origen cósmico y extraterrestre, el contacto con los hermanos interanos y de otras dimensiones, tanto positivos como negativos, y de todo el conocimiento universal, matemático, químico y astronómico, que se resguardaba ahí, y demás sitios por el mundo. La Iglesia romana se encargó de buscar, destruir y en unos casos guardar estos documentos para propia conveniencia. También recordemos las muertes de las cruzadas y de la Inquisición, la quema y destrucción de los códices mayas y mexicas. Además de llenar a la sociedad de culpas, represiones, y miedos que han infundido en el ser humano durante toda esta era de oscuridad que tuvimos, y que pasamos de aprendizaje, porque estamos en la dualidad de la tercera dimensión, y por la falta de energía y luz fotónica que emana del centro de la galaxia, ciclo que se le llama la noche galáctica, 13.000 años aproximadamente, y ciclo que terminó en este último solsticio de invierno el 21 de diciembre de 2012, en el cual nos abrimos a una nueva era de luz, el ciclo del día galáctico, que durará otros 13.000 años, donde se irá subiendo de frecuencia vibratoria, tanto del planeta como de nuestros cuerpos y de esta tercera dimensión, y donde recibiremos de nuevo la luz y la energía requerida para evolucionar y abrir la conciencia de nuevo. El cristianismo es una historia fantástica que el Imperio Romano adecuó para seguir dominando después de su caída, que junto con el gobierno secreto y oscuro, que domina el planeta desde hace siglos, heredado de la energía reptiliana que se encarnó en el hombre del exterior, desde principios de la historia del ser humano en el planeta, idearon una de las fuentes más exitosas para ellos, para lograr el control y dominio de los seres. El emperador Constantino fue el precursor de esta religión, al ordenar la Biblia a su modo y conveniencia, y empezar a propagar toda una información distorsionada de la vida y obra del maestro Yeshua Emanuel, para así crear un mito y una leyenda de un ser divino, cuasi Dios, o más bien Dios en sí en la tierra, obrando milagros y cosas fantásticas a lo largo de su vida, e incluso que venció a la muerte y que se sacrificó por nosotros, para redimir nuestros pecados, quitándonos responsabilidad de nuestras propias acciones, de nuestros efectos y causas, y vivir con la culpa por siempre. Para así depender de un intermediario para comunicarse con la divinidad, esa energía que llamamos Dios. Inclusive quitándole sus atributos y acciones tan humanas y permitidas en la tercera dimensión, como el casarse, hacer el amor, procrear vida, jugar, experimentar, errar, y hasta el privilegio de morir, le quitaron al maestro todo lo mundano y normal de una vida humana, para hacerlo ver como un Dios encarnado, casto, puro y sin defecto alguno, pero que a su vez haciendo esto, lograr desprestigiar y enaltecerse de que esta energía negativa logró matar y controlar la figura de uno de los seres más despiertos y avanzados de la historia, que vino a sembrar el conocimiento y el amor en la conciencia del ser humano, y mostrarnos el camino para llegar a despertar la energía crística que está al alcance de todos, y que todos somos co-creadores de la realidad, y la mano derecha del ser uno, que reside en cada uno de nosotros, ya que somos electrones de esa gran mente universal, y que no necesitamos de ningún intermediario para conectarnos con la fuente única. Para empezar, vamos a hacer un recorrido de la historia verdadera del planeta, y desvelaremos el origen de esta energía sinabria reptiliana que controla y domina el mundo, a través de un gobierno secreto y oscuro, a través de diferentes sistemas de opresión, y de todo lo mencionado que hizo la Iglesia Romana Católica.
Este gobierno reptiliano y negativo le rinde culto a unas entidades negativas, y le hacen sacrificios humanos, para alimentarlos de nuestra preciosa energía, así como de nuestras buenas intenciones. Somos como una pila para ellos, nos roban nuestra energía por todos lados, y por eso nos mantienen ignorantes y esclavos, para seguir sirviendo en secreto a ellos y a la vez de paso, sin querer queriendo, también nos hacen rendirle culto a estas entidades, con nuestro comportamiento y acciones, que nos han hecho creer cosas falsas a través del tiempo, inculcándonos la ambición, la competencia, el dominio y el poder por todos lados, vendiéndonos la idea que tú vales y eres, por lo que tienes a nivel material, dejando atrás el lado espiritual verdadero, no el que las religiones cuentan, cosa que nos ha llevado a caer cada vez más en transmitir frecuencias bajas y que por eso nos estimulan y excitan para que alces tu frecuencia y así te la roben. Como en los estadios de fútbol, los conciertos de música industrial banal, sin corazón, ni mensaje, alterando su frecuencia para que rompa las conexiones cerebrales, las películas de Hollywood, en donde te venden una realidad falsa, donde te asustan y te excitan. A la vez de otros medios, como la comida chatarra y vicios nocivos, para cerrarnos nuestros chakras y así no poder estar sanos y cuerdos, para elevar nuestra frecuencia y poder despertar la conciencia. Bien dice un dicho, es más fácil creer que pensar. Esta energía salió del centro de la Tierra y se propagó a través del petróleo. Es una energía proveniente del planeta Satien de origen reptiliano, que se incrustó en el centro del planeta, recién se formaba la Tierra. Que encontró cabida y continuidad en el pensamiento humano, contaminándolo con el virus ambición, y que por generaciones se ha proclamado como la dueña de este planeta porque llegó antes que los colonizadores voluntarios de las Pléyades y de realidades más sutiles, para poder sanar al planeta de este virus ambición. Esta élite oscura cobró fuerza en la Atlántida, que fue una de las causantes de su caída, por caer en la vanidad y el control de un ser a otro y de ambicionar cada vez más. Esta energía sin abría y oscura, fue la causante a su salida, de la formación de especies como los dinosaurios reptiles, y de las bestias mitológicas que cuentan las culturas, que salieron del centro del planeta, como dragones, demonios y demás formas monstruosas que se describen a lo largo del tiempo. Esta energía negativa al encarnarse en 33 seres ayaclianos humanos, que se refugiaron en las cavernas más profundas del planeta, debido a la fuerte gravedad y distorsión que reinaba en el exterior, fueron los que más se contaminaron de esta energía cinabria reptiliana, transformando su forma física en reptiloides y contaminando su energía pensamiento al 100%, ya que se encontraban más cerca que todos del centro del planeta. Estos pudieron salir en un momento en que el electromagnetismo del planeta se encontraba bajo e inestable dándoles el albergue adecuado a su energía densa y negativa, además de que el oxígeno era mucho y por esa razón lograron crecer gigantes casi todas las criaturas como los dinosaurios e insectos. Estos seres se les llamó los Nefilim, incluso la Biblia los menciona, y salieron con la consigna de conquistar al planeta y corromper al hombre del exterior. En ese tiempo se libró la batalla entre los Elohim y los Nefilim, para poder regresar a estos seres hermanos de especie que se distorsionaron en el peor de los grados evolutivos, y aprisionarlos en las cavernas más profundas del planeta de nuevo. Esa batalla casi todas las culturas y religiones la mencionan. La batalla entre el bien y el mal, entre los dioses y los caídos, cielo e inframundo, etc. Batalla que se ganó por el bando de los Elohim, otros hermanos de especie que viven en otras cavernas menos profundas de la tierra para la misma protección ya mencionada, y que no se distorsionaron como nosotros y como los Nefilim, son parte de los hermanos intraterrenos, son los científicos del planeta que nos han brindado toda la tecnología, y causantes de la manipulación genética de nuestra especie, para recuperar de la fuerte distorsión que sufrimos, hasta llegar a ser casi monos. Ellos y los otros interanos humanos han mezclado su semen con la hembra del exterior para ir evolucionando nuestro código genético y llegar a ser otra vez los seres ayaclianos que fuimos, y así recordar nuestro origen y retomar nuestra misión de curar a la célula tera, o sea la tierra de este virus, y poder levantar juntos el electromagnetismo del planeta para estabilizarlo y así poder transmutar esa energía reptiliana definitivamente al lado positivo y poder elevar y evolucionar nuestro ser energético, nuestro espíritu y pasar a realidades más sutiles y llenas de conocimiento, entendimiento y amor.
Pues esta energía reptiliana negativa, hay que recalcar que no todas las especies reptilianas diseminadas en el cosmos son malas o negativas. Son los Nefilims ya mencionados, y a veces inclusive son seres interdimensionales, que se comunican hoy en día telepáticamente con los seres que encarnaron su energía en el pasado y que han ido legando su sangre en el paso de la historia, como algunos faraones que no se mezclaban más que entre ellos para no perder el linaje, y así hasta llegar a las castas de las casas reales de Europa, y además de logias como los masones, Illuminati, templarios y demás familias que controlan al mundo. Estas familias y sectas secretas rinden culto a estas entidades negativas, por eso el grado masónico más alto es el 33, en honor a los 33 Nefilim que viven aprisionados en las cavernas del planeta, y que por cierto ya nunca podrán salir, ya que el ambiente no es propicio para ellos, por las altas frecuencias en que ya estamos, y que el electromagnetismo es cada vez más alto y estable. Por eso se comunican telepáticamente y a través de medios sobrenaturales del manejo de la energía, como son portales que abren con los pisos ajedrezados por las dos polaridades unidas, a través de espejos y demás ritos oscuros que se les enseñó en el pasado por estos seres. Por eso controlan al mundo, porque saben el manejo correcto de las frecuencias energéticas, y usan de herramientas sus sistemas opresores y de desinformación. En sí, estas entidades, no es el clásico diablo o demonio, un ser con cuernos y alas de rojo que anda por ahí haciendo maldades y tentando. Es una energía de baja frecuencia, que se propaga y se incrusta en la energía pensamiento de las mentes y almas más débiles y de baja frecuencia. Son energías heredadas como ya mencionamos del planeta Satien, planeta que albergó a Luzbel, un gran científico de la dimensión regular, originario del planeta Morlem, que fue como voluntario a examinar y tratar de curar a ese planeta de ese virus nuevo que había despertado las alarmas de la Confederación Interestelar. Porque nunca se había visto tal, y sobre todo les llamó la atención de cómo se comportaba la energía pensamiento de los seres de ese lugar, ya que todos vivimos en el mismo cuerpo del ser uno, somos hijos pensamientos de la gran mente universal, esparcidos en diferentes dimensiones, y lo que sucede en un sitio específico, repercute en otro y se sabe. Tal cual como en nuestros cuerpos sucede, ya que estamos hechos a imagen y semejanza del universo. Este ser Luzbel no pudo cumplir su misión ya que la enfermedad estaba muy avanzada y muy arraigada en los pensamientos de estos seres, cosa que los llevó a convertirse en seres de forma reptil, porque ionizaron su atmósfera con esos pensamientos negativos, llenos de electrones pesados y cinabrios, eso provocaba tormentas eléctricas, causando que su estructura física mutara para soportar esa densidad, gravedad y electricidad descontrolada, que subía y bajaba el voltaje de sus cerebros sin control, apartando de su ambiente y sus vidas, la vibración universal correcta. Luzbel se terminó contaminando también, cosa que la Confederación notó, prohibiendo salir a Luzbel y sus compañeros de viaje, encerrando al planeta Satien con una malla etérea y poniéndolos en cuarentena, para que no propagaran el virus por el universo. Acto que enfadó y desilusionó a Luzbel, se sintió traicionado y abandonado, pero la Confederación no se podía dar el lujo de propagar el virus. Ese virus que atacó a Luzbel por sus propias causas y acciones que emprendió sin consultar a la Confederación, que repercutieron en confundir más a los seres del planeta, y contaminándole de ambición, por eso se dice que fue el traidor de Dios, el ángel caído. Pero él mismo lo propició. Y con el paso del tiempo se encarnó en un ser reptiliano que le diera albergue a su alma más sutil, para poder empezar a controlar a ese planeta, ya que éste sabía de todo el conocimiento universal y del manejo correcto de la energía, conocimientos que intentaron sembrar al principio en estos seres, en un linaje escogido secretamente por los gobiernos del planeta. Y de ese linaje que fue instruido en el conocimiento universal, con el tiempo nació un ser llamado Lucifer, que llegó a ser líder de uno de los países más avanzados y ricos de Satien, un ser lleno de ambición y poder, que junto con Luzbel controlaron el planeta entero, sumiéndolo más en el ostracismo y la ignorancia. Al final el planeta no resistió más esa ionización extrema, además de que su ciclo de vida también llegaba a su fin. Este explotó y esparció sus fragmentos por el universo, contaminando algunas dimensiones inferiores y a 7 planetas en específico. Uno de ellos la Tierra.
Estos seres lograron a base de códigos y ecuaciones químicas y matemáticas poder incrustar sus energías pensamientos en los códigos del planeta, y a través del elemento mercurio se pudieron camuflar, siendo ellos energía sin habría, para así poder prosperar en otras realidades y dimensiones, ya que su alto grado de ambición los hizo sentirse dueños del universo. Este acto lo supo la Confederación Interestelar Cósmica, y rápidamente detectó los fragmentos del planeta Satien, y los planetas en que se había incrustado. Esta llevó a cabo otra misión de llevar voluntarios de las Pléyades para colonizar estos 7 planetas y así poder curar y erradicar esta energía negativa. Para poder transmutarla a otras realidades y creaciones, ya que en el universo, una vez creado, nada se destruye, solo se transforma. De esta manera llegamos todos nosotros a este planeta como voluntarios. Venimos a sanar la célula Tera, nombre original, derivado de las 4 siglas de los 4 planetas de donde vinimos los voluntarios. Estos eran Tenesia, Eviares, Retrión y Ambiares. Asimismo venimos a experimentar en la tercera dimensión, aún sabiendo lo que nos pasaría al descender a realidades más densas, vinimos con todo el amor y la dedicación. Eso es lo que debemos de recordar y empezar a aplicar de nuevo, primero sanándonos nosotros mismos, para así al planeta, y lograr de nuevo entrar en las frecuencias altas de la vibración universal, para aquietar la electricidad burda que nos controla. Para así vencer al virus ambición y lograr la estabilidad magnética a los parámetros universales. Cosa que nos vino a enseñar el maestro Yeshua Emanuel, que con solo el poder de la vibración más alta, o sea el magnetismo llamado aquí amor, lograr transmutar y elevar nuestras frecuencias y así sanar esta parte del cuerpo universal del ser uno para regresar con más experiencias que entregar a la fuente, al principio único. Y así de a poco esa energía negativa reptiliana cederá, al no tener cabida en las nuevas energías de altísimo nivel vibratorio de los seres del planeta Tierra. Ya que su frecuencia es baja y por lo tanto no será compatible más. Terminará por transmutarse, y así cada vez más la esencia negativa de Luzbel y Lucifer se irá evaporando, hasta quedar erradicada del cosmos con el tiempo, transformándose en energía positiva y alta, ya que las realidades irán cambiando paulatinamente hacia eso. Hace millones de años atrás los Nephilims quisieron procrear con la mujer del hombre y no pudieron, el DNA no era compatible, la procreación de ellos no se pudo concretar materialmente, pero sí lo hicieron a través de la abducción de las energías pensamientos, pudiendo con ello vivir a través del hombre hasta los días presentes. Muchos de los escritores confunden a los Anunnakis con los Nephilims. No podemos involucrarlos, los Anunnakis fueron mandados por la Confederación Cósmica Interestelar para ver si podían en unión de los hermanos interanos, materiales ayudar al hombre del exterior a rectificar su DNA. Ellos también intentaron cruzar sus genes con la mujer del hombre, pero también fue inútil, no lo consiguieron. Fueron enviados porque la energía reptiliana era proveniente de su planeta natal Satien, pero estos eran científicos reptilianos que van por el cosmos ayudando y explorando, estos no fueron contaminados por el virus, ya que salieron del planeta Satien mucho antes que el virus atacara por completo a todos sus habitantes. Los famosos Anunnakis llegaron en la época de Babilonia. Hay registro de esto, pero no como conquistadores, sino para ayudar a transmutar la enfermedad reptiliana, y como reptilianos originales, podrían saber algo más, pero ya era demasiado tarde. Este virus ya se había enquistado de raíz en la mente del ser humano, y no pudieron hacer nada al respecto. Dejaron solo algunos conocimientos a los hermanos interanos de ciencia y tecnología, y así tuvieron que marcharse. Realmente la dominación y el mal vive en casa, y está en nosotros. Ha sido una ardua labor que ya casi está hecha, erradicar y transmutar la energía negativa reptiliana de nuestras vidas, a través de nuestro aprendizaje y experiencia, de transmutar la energía pensamiento negativa y pesada, en positiva, ligera y llena de vibraciones altas. Por eso no va a pasar lo mismo que en Satien, ya hemos pasado lo más tortuoso y largo de la tarea.
Solo falta un lapso más de oscuridad donde gracias a este se despertarán las conciencias que faltan para llegar al porcentaje adecuado de energías pensamientos elevados y en equilibrio para subir el electromagnetismo del planeta y ya dejarlo estable por siempre, para que nunca más las vibraciones bajas y negativas lo vuelvan a atacar, ya que no encontrarán cabida ni la frecuencia adecuada por la altísima vibración en la que estaremos. Además no debemos juzgar ni poner de pretexto para evolucionar y elevar a la energía reptiliana, ellos también son hermanos que fueron distorsionados, pero al fin de cuenta hermanos, juegan su papel necesario, cumplen una cuenta kármica, que gracias a lo hacen, ayudan con el dolor y el sufrimiento a despertarnos. Nada en el universo es por casualidad, todo pasa por algo. Los únicos que consiguieron salvar al hombre fueron los hermanos interanos materiales, porque a través de su DNA, de su semen sano, lograron concebir a sus vástagos con la mujer del hombre exterior, los cuales fueron llamados hijos de los dioses. Estos seres nacieron con un cromosoma más, de esta manera pudieron salvarlos de la extinción energética. Ellos trabajaron incansablemente por rectificar a sus hermanos del exterior, lo hicieron en sus laboratorios, con todo el conocimiento universal, transmitido y adquirido de los otros hermanos. Los ayaclianos voluntarios de las naves, los ayaclianos, ceramitas y de nosotros los ayaclianos Elohim. Recuperarnos de a poco, fue un trabajo en conjunto. Los hermanos interanos materiales junto con nosotros, ya hemos formado una sola raza, ayacliana humana. Lo que le falta al humano del exterior, es adquirir la tecnología, ciencia y espiritualidad de los hermanos interanos, una vez que ustedes lleguen a la frecuencia requerida, serán uno con ellos. Casi toda la historia del maestro Yeshua Emanuel, es mentira. La vida que le inventaron, en su mayoría es un plagio del mitraísmo de la vida de Mitra, deidad que los romanos adoraban. El mitraísmo era una religión en el Imperio Romano, entre los siglos I hasta el V siglo, d.C. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo en el Imperio Romano, fue de hecho la religión oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo, era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en la comida del sacrificio. Teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor o la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo en la Cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la Misa Católica, la Eucaristía. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después en el 325 d.C., Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. El culto de Mitra se realizaba en templos denominados mitreos, latín mitraeum, pl. Mitraea.
Estos espacios eran en un principio cavernas naturales, y más adelante, construcciones artificiales imitándolas, oscuras y carentes de ventanas. Tenían una capacidad limitada. La mayor parte de ellos no podían acoger a más de 30 o 40 personas. En un mitreo típico pueden distinguirse tres partes. La antecámara. El espelaeum o espelunca, la cueva, alargada sala rectangular decorada con pinturas y dos largas banquetas a lo largo cada una de las paredes para los banquetes sagrados. El santuario, en el extremo de la cueva, en el que estaban el altar y la imagen, en pintura, bajo relieve o estatua exenta, de Mitra dando muerte al toro, conocida como Mitra tauróctonos. Se han encontrado mitreos en muchos de los países que pertenecieron al Imperio Romano. Algunos han sido convertidos en criptas bajo iglesias cristianas. La mayor concentración de mitreos se encuentra en la capital, Roma, pero también se han descubierto en lugares tan distantes entre sí como el norte de Inglaterra y Palestina. Su distribución por la geografía del imperio está en relación con los cuarteles e instalaciones militares. El 25 de diciembre, coincidiendo aproximadamente con el solsticio de invierno, se conmemoraba el nacimiento de Mitra. También eran sagrados los días 16 de cada mes. Los adeptos de Mitra santificaban también el domingo, día del sol, que en inglés por eso se dice Sunday. También existen paralelismos y plagios de la vida de Horus de Egipto, y así podemos encontrar esa misma historia que se repite en varios avatares. ¿Coincidencia? Por mencionar algunos son Dionisio de Grecia, Krishna en la India, Mitra de Babilonia, Thor de las culturas nórdicas. Todos estos nacidos el 25 de diciembre, de una virgen, bajo la estrella del este, adorados por tres reyes, maestros desde los 12 años, bautizados, hacedores de milagros, 12 discípulos que les seguían, traicionados, crucificados, muertos por 3 días y al final resucitan. Todos estos atributos son paralelismos de varios acontecimientos que suceden cerca del solsticio de invierno en el norte del planeta. Son una metáfora del ciclo astronómico del Sol. Marcan su paso por las 12 constelaciones del zodíaco, por eso los 12 discípulos, y la cruz del zodíaco que marca esto, la extrajeron para fetiche y adoración, del artefacto donde fue según sacrificado el maestro, por redimir los pecados de la humanidad. El nacimiento de estos personajes se basa en la alineación de las 3 estrellas del cinturón de Orión con la estrella Sirio, que es la estrella del este, la más brillante, que se alinea con la salida del sol en el horizonte el 25 de diciembre. Y su muerte se asocia con la metafórica muerte del sol durante el invierno, ya que los días se hacen más cortos, llega el frío y las cosechas cesan. Ya que el paso del sol durante diciembre en el hemisferio norte se va trasladando hacia el sur. Pero curiosamente durante 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre, este pasa por la constelación de la Cruz del Sur hacia el sur, haciendo la metáfora que este es crucificado en esa cruz, para después exactamente el 25 de diciembre, el sol cambia su trayectoria y empieza a subir hacia el norte por el horizonte, dándole la resurrección del Señor de la Luz y el calor. Anunciando que empieza el ciclo de llegada de la primavera. Todo esto valió para que todas las culturas comprendieran el valor del sol, el Señor que trae de vuelta los días largos, o sea la luz, el calor, las cosechas, y por fin vencía a los poderes de la obscuridad. Comprendían que el astro sol es la glándula pineal de este sistema, y se sabía que sin la vida no podría ser. Por lo tanto, las culturas antiguas honraban y veneraban al astro sol por estas razones. Así la Iglesia romana decidió terminar con esta veneración a algo tan común y obvio como el sol, para poner en su lugar a un ser mesiánico y santificado para ser adorado. Pues así vemos que el Maestro no nació en diciembre, eso fue un invento de uno de los papas para poner en esas fechas todas las fiestas paganas en una, y por los acontecimientos astronómicos ya mencionados. Yeshua nació en la era anterior de Piscis, por lo tanto todo en su vida está marcada por esto. Nació en marzo, era de signo astrológico Piscis, y todo esto marcó su vida. Por eso se le relaciona con el signo de un pez. Su nacimiento fue ya marcado y preparado desde varias vidas atrás, y asimismo sus padres también venían de un linaje marcado y preparado para la misión. Toda la familia desciende de uno de los 4 linajes de donde desciende la civilización humana.
El linaje de Ra, que era uno de 4 voluntarios que encarnaron en el exterior, procedentes de las naves nodrizas, en las que llegamos todos, pero hay que decir que no todos salieron al exterior, ni se metieron a las cavernas intraterrenas. Unos cuantos permanecieron ahí para resguardar y dirigir la misión, para que no se infectaran del virus y se distorsionaran por la gravedad del planeta y demás situaciones inestables de esta dimensión densa y burda. Así que estos son llamados los voluntarios de las naves, que conservan hasta hoy su estructura ayapliana, y sus cuerpos siguen siendo sutiles, porque se acomodaron en la realidad antimateria del planeta, en los polos de este. Y solo se comunican telepáticamente con los hermanos eramitas, Elohim e intraterrenos son los que mantienen la comunicación con la Confederación Interestelar. Pues 4 de ellos decidieron tiempo atrás encarnarse en la energía pensamiento primero de los interanos, para así salir al exterior con un cuerpo adaptado al ambiente de humano ayapliano, y así empezar a formar los 4 linajes donde descendemos todos, enseñando todo el conocimiento universal a los hermanos del exterior y progresivamente mezclarse para mejorar el código genético de nosotros los humanos, que fuimos atacados por la fuerte distorsión ya mencionada. El nombre de estos 4 linajes es linaje Ra, linaje Vis, linaje Tarik y linaje Hak, que se esparcieron por toda la Lemuria y la Atlántida. Del linaje de Ra el voluntario desciende el linaje oscuro de los hermanos que se distorsionaron y mutaron por el virus ambición reptiliano. Este se llamó el clan Adam. Estos habían adquirido y aprendido el conocimiento universal impartido por Ra, pero al contaminarse de este virus, empezaron a usarlo para su conveniencia y uso personal para dominar y controlar a los ignorantes e incautos. De a poco después de la caída de la Atlántida, se fueron esparciendo por el mundo, y es el clan que viene controlando al mundo desde Babilonia, pasando por algunos faraones egipcios, hasta llegar a Europa con las familias de los reyes. De este linaje también hubo unos cuantos que no se dejaron tentar y permanecieron fieles a la enseñanza universal, así nació el linaje donde desciende la familia del maestro. Ra, esposo de Miriak, nació del vientre de Miriam, sacerdotisa descendiente de la dinastía Ra. Miriak fue escogida entre todas las mujeres por la pureza de su energía y por el linaje directo de los primeros interanos que albergaron a Ra y Miriak. Inseminada con el semen elevado de Joseph, descendiente de los primeros interanos de la ciudad interna, fue preparada e introducida en las enseñanzas secretas y herméticas del templo de Partenón. Miriam fue preparada desde pequeña para la gran misión encomendada por los voluntarios e interanos. Traer al mundo a la reencarnación de Ra, quien nacerá de entre los hombres, aquellos que tenían la semilla de los interanos, pero no la semilla mental de los voluntarios, tenían alma, pero no espíritu. Yeshua fue concebido de manera natural con el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer, pero con un alto conocimiento de sus padres en sexo alquímico, tántrico y sagrado, para poder crear un molde hombre de altísimo nivel vibratorio y energético, que pudiera albergar una alma de ese calibre, tan elevada y preparada, y no solo por copular. Por la astrología y los movimientos de la Tierra, el ángulo perfecto de la Atlántida ya no se encontraba en el norte de África. Por medio de los estudios matemáticos que los voluntarios e interanos hicieron, determinaron que Josué Manuel, Ra, debía nacer en el Mediterráneo. Con el ser escogido en el vientre, Miriam y Joseph se encaminaron al Mediterráneo. Pasaron meses hasta que llegaron a Palestina, donde Yeshua Emanuel nació y donde ellos también se establecieron y formaron una familia próspera y de alcurnia. Yeshua Emanuel creció bajo la tutela de su madre, quien le transmitió desde pequeño la sabiduría milenaria del universo. Su familia era descendiente del rey David, por lo tanto venía del seno de una familia acomodada, nunca fue pobre, y era de tez morena clara del tipo judío del desierto, con rasgos muy diferentes a como lo pintan. No era rubio ni de ojos azules. Yeshua Emanuel creció bajo la tutela de su madre, quien le transmitió desde pequeño la sabiduría milenaria del universo. A la edad de 17 fue mandado por José de Arimatea, su tío, a Egipto y fue en ese país que él estudió y se convirtió en médico del alma y de la materia. Ahí fue recibido por sacerdotes que sabían quién era él, y de dónde provenía. Durante 12 años de estudios profundos, y bajo la tutela de los sacerdotes egipcios, Yeshua Emanuel aprendió los grandes secretos del cuerpo y la mente del hombre.
Conoció la profundidad del alma humana y el estudio de la energía, los misterios de nuestro origen, la verdad de la ciudad interna, tanto material, como la antimaterial, donde las almas se preparan para encarnar. El conocimiento universal y la reencarnación de Ra. Aprendió el conocimiento de su existencia que le fue revelado en todo su esplendor. Además del manejo correcto de la energía y la materia, y conocimientos de medicina, herbolaria, astronomía, matemáticas y demás. Después viajó al oriente, a la India, y se dice que llegó hasta el Tíbet. En los evangelios gnósticos habla de esto, en donde intercambió conocimiento con los maestros del oriente, para instruirse en el arte del tantra, la meditación, yoga, y la respiración pránica. A la edad de 29 años regresó a casa de sus padres, donde se encontró con sus hermanos y otros de la familia que habían nacido en su ausencia. Cuando él regresó a su ciudad, se encontró con un pueblo ignorante, supersticioso, donde la injusticia prevalecía, las familias pudientes no se interesaban por los necesitados, el gobierno se había dividido, y que se encontraba bajo el dominio de otro pueblo opresor y dominador. Yeshua Emanuel provenía de una familia pudiente y rica. Compadecido y lleno de amor hacia sus semejantes, decidió que todo lo aprendido en Egipto lo volcaría al servicio y a favor del pobre y del necesitado. A la edad de 30 años le fueron revelados la misión y el sacrificio que debía realizar y el porqué de su venida a este mundo. Al comenzar a realizar su misión, lo llamaron Mesías en el Mediterráneo y Cristos en griego. Mesías, persona líder, en quien se ha puesto una confianza absoluta y de quien se espera la solución de todos los problemas. Del hebreo Masí, que significa el ungido. Cristos, en griego significa también el ungido. En esa época los médicos del Mediterráneo no tenían el conocimiento profundo de los griegos y egipcios. Se basaban en conocimientos básicos y superficiales. Estos médicos solo servían por conveniencia y se encontraban a disposición de las familias adineradas. Regresó a la edad de 29 años, para empezar su labor, y aceptar su misión de sembrar amor y conocimiento en las conciencias, cosa que aceptó y recibió en el desierto cuando fue a meditar. Ahí comprendió y asimiló toda su vida y su misión, había despertado su conciencia. Y con su alto grado de preparación, logró activar todo el potencial de su código genético DNA, es el único humano que ha activado las 12 hebras de la hélice del DNA, y abrió su glándula pineal al 100%, y conectó sus 2 hemisferios cerebrales, cosa que le hizo conectarse con dimensiones más sutiles, y percibir cosas que están ahí, pero que no vemos por la falta de todo lo mencionado. Ahí hizo una simbiosis especial, albergó en su glándula pineal a un espíritu solar llamados los Sepirot, o sea a Cristo. Esa energía que está disponible para todos, pero que solo preparándose se puede recibir, él la recibió y se hizo la fusión alquímica para poder vincularse con las dimensiones superiores con el poder de la mente ordenada. El espíritu solar encarnó en Yeshua Emanuel cuando él estuvo en el desierto y fue tentado 3 veces, fue ahí en estado moribundo cuando recibió en su glándula pineal el espíritu crístico, el cual se incorporó en él. Esta técnica le fue dada cuando él se educó en Egipto y fue en el desierto Sinaí, que él tuvo que pasar duras pruebas para purificarse y despertar su comunicación con su yo superior. Al conseguirlo, permitió la encarnación del espíritu solar Yesod, se unieron en uno solo para realizar el trabajo que ambos habían venido a hacer. Su labor comenzó y muchas de las cosas que hizo están escritas, pero a veces no están bien interpretadas. Él hablaba en metáfora y parábolas, ya que sabía que no le puedes tirar perlas a los cerdos, y como él dijo, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Porque a cada uno le llega su tiempo de despertar. Respetaba su proceso. Logró cosas que nos pueden parecer milagrosas e increíbles, pero él mismo dijo, que esto y más, todos seríamos capaces de hacer si despertábamos y abríamos la conciencia. Hizo actos de curación, ya que sabía cómo se manejaba la energía, además de que usaba sus conocimientos de medicina natural y curaba con plantas y barro. No era arte de magia o algo sobrenatural de un dios, son cosas que sabíamos hacer como especie, en la época de la Atlántida, pero se olvidaron y ocultaron con el tiempo para el beneficio de unos cuantos. Eso fue lo que no les gustó a la élite que gobierna el planeta desde hace varios siglos, que despertara al rebaño esclavo y que se dieran cuenta que todos tenemos ese potencial.
que somos Dios en sí, una parte de esa energía creadora y transformadora. Ya que si te das cuenta de eso no necesitas de un intermediario para conectar con lo divino y sublime, ese fue el mensaje del maestro a grandes rasgos. Y sobre todo vino a mostrarnos que el amor es el camino, bien llevado con conocimiento y entendimiento, enseñó a sintonizarse para vibrar en la más alta de las vibraciones y frecuencias. El magnetismo, o sea el amor, poniendo el ejemplo con sus acciones. El pueblo no conocía este tipo de medicina. La gente pobre y necesitada era atendida por los charlatanes y curanderos. Cuando surgió Yeshua Emanuel, un médico verdadero y con conocimientos profundos del cuerpo y la mente, fue para los desventurados, menesterosos e infortunados la revelación, el milagro de experiencias extraordinarias que jamás habían experimentado ni conocido. Para ese pueblo ignorante fue un prodigio, un fenómeno, un portento enviado de su Dios Jehová, que no los había abandonado. La fama de Yeshua traspasó las fronteras, y de todas partes del Mediterráneo llegaban a curarse con aquel que hacía magia y milagros. Y no solo curaba el cuerpo, también curaba el alma y la mente. Los pueblos del Mediterráneo, subyugados por el pueblo opresor, habían perdido la libertad y sus derechos. Los dirigentes religiosos, al ver que existía un hombre que el pueblo respetaba y amaba, le propusieron a Yeshua que se convirtiese en el líder de su pueblo, con la idea de manipularlo. Querían atraerlo hacia aquello que les convenía, para hacer creer al pueblo que Yeshua trabajaba de acuerdo y en unión con ellos. Ellos pensaban que si él era capaz de hacer milagros y era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, entonces podría pedirle a Dios que mandase un ejército, y así librarse del gobierno impuesto por el pueblo dominador. Como la ignorancia reinaba en sus mentes, no entendían las palabras ni el mensaje que Yeshua les quería transmitir. A pesar de que él hablaba por medio de parábolas, el pueblo no lo entendía. Cuando los dirigentes religiosos se dieron cuenta de que él nunca se dejaría manipular por la ignorancia, la ambición y la superstición. Cuando vieron que él era amado y respetado por el pueblo que lo seguía. Cuando repararon en que no solo el pueblo lo seguía, sino también las familias pudientes. Los dirigentes religiosos decidieron eliminarlo y lo entregaron a los opresores, acusándolo de incitar al pueblo contra ellos. Toda la historia ustedes la saben, pero lo que tiene que quedar claro es que él ni fue crucificado, ni murió en la cruz. Como afirman las religiones, Yeshua Emanuel se casó con María de Magdala, cosa normal que a esa edad cualquier judío hacía, ya que era mal visto un hombre no casado arriba de los 30 años. Pero este no fue el motivo por el cual se casó. María de Magdala era su alma gemela, su lado complementario de la dualidad. Ella también era una mujer iniciada, que predicaba siempre a su lado, sabía todo el conocimiento universal y el manejo de la energía. María de Magdala nunca fue prostituta, como las religiones cuentan. Ella, al igual que muchos que seguían a Yeshua, eran esenios, conocedores del conocimiento antiguo que provenía de Lemuria. Era hija de José de Arimatea, hombre pudiente y rico. Había sido prometida a Yeshua desde niña. Yeshua y ella se casaron en Canaán y tuvieron 4 hijos, los cuales emigraron años después hacia Europa y se establecieron entre España y Francia. Los padres de Yeshua, Joseph y Miriam, al ver que se había creado un complot político contra su hijo, junto con otros que lo habían apoyado y protegido, decidieron huir y exiliarse en otro lugar. Así, pues, Yeshua, sus padres, hermanos y muchos seguidores se fueron voluntariamente y se dirigieron hacia la ciudad que les daría albergue para que su descendencia y linaje se mantuvieran puros. Se dirigieron hacia Egipto, para luego viajar a Grecia, después a la India, y mucho tiempo después su descendencia fue para Europa y luego a Norteamérica. Por último, en el futuro, deberá llegar a Sudamérica, por el movimiento de la energía Kundalini de la Tierra que está ahora ahí. La historia contada fue distorsionada a propósito. Los intereses fueron totalmente políticos. Cuando Yeshua y su familia comprendieron que serían muertos por los fariseos, se escondieron en casa de familiares y amigos para luego huir a Egipto. Los fariseos y romanos, de mutuo acuerdo, se unieron para desacreditar y hacer de Yeshua un mito. Así ellos recuperarían el poder. Como no pudieron capturarlo ya que el maestro había huido a Egipto, para seguir predicando por Oriente.
Pusieron en su lugar a un bandido que se le parecía para crucificarlo, y así poder decir que venció a la muerte y poder crear toda esa fantasía de su vida, para crear al personaje correcto que encajara en lo divino, quitando todo lo normal, biológico y material de su vida. Al matarlo, acabaron con los levantamientos y las sublevaciones que estaban afrontando. La historia falsa de Yeshua quedó en las mentes de las personas y su leyenda pasó de generación en generación, hasta que 5 historiadores, contratados por aquellos que se decían seguidores del maestro y de sus enseñanzas, comenzaron a indagar y descubrir la verdad de los hechos. Pero estos fueron silenciados por aquellos que lideraban la nueva religión y fueron obligados a escribir una historia que no se ajustaba a los hechos verídicos. Así, pues, continuaron con la manipulación y la ignorancia que hasta hoy permanece. Después de vivir junto a su esposo Yeshua Emanuel, María Magdalena murió en Egipto a la edad de 54 años. En su descendencia dejó el conocimiento profundo de las verdades esenias. Esa descendencia cumplió a cabalidad con la transmisión del conocimiento adquirido por el lado paterno, Yeshua Emanuel, Ra, y transmitido por el lado materno, María Magdalena, Adán. Pasaron algunos años y la madre de Yeshua, Miriam, desencarnó y reencarnó en su descendencia, Miriac egipcia. Al quedarse el maestro viudo de María de Magdala, Ra se casó con la reencarnación mental de su esposa Miriac, su madre, a la edad de 60 años. Ella se llamó también Miriam. En este matrimonio tuvo 6 hijos, quienes pudieron darles el albergue cuando ellos desencarnaron. Sus generaciones viajaron a otros lugares, llevando el conocimiento universal y transmitiéndolo en todo lugar donde ellos llegaban. La misión de Ra estaba cumplida. En su descendencia con sus 2 esposas dejó impresa la unión de los clanes Ra y Adán. Con ello legó a las generaciones posteriores la salvación eterna de todas las energías pensamientos del clan Adán. Debemos entender que en el universo todo funciona en perfecto orden. Cuando se efectúa una reencarnación en la dimensión primaria, sabemos que esta dimensión trabaja con la trilogía materia, cuerpo astral y cuerpo energético. Las reencarnaciones funcionan como una trilogía. Veamos el ejemplo de Yeshua Emanuel. Cuerpo material. Yeshua Emanuel, Jesús. Cuerpo astral. Ra. Cuerpo energético. Cristo. Cuerpo universal. Tot. Cuando Ra llegó como voluntario al planeta Tera, él traía consigo el linaje y la herencia no solo de su planeta sino también del universo, puesto que el linaje se forma cuando se sale de la realidad regular legada por las dimensiones superiores. Tot es la marca de su linaje universal. Cristo es la marca de su linaje mental. Ra es la marca de su herencia planetaria y Josué Manuel es la marca de su trabajo como voluntario. Queremos decir que el cuerpo material del voluntario Yeshua Emanuel trabajaba con su alma, Ra, cuyo mensajero, ser energético, espíritu, era Cristo, guiado por la mente universal, llamada Tot. En sus vidas pasadas, el alma del maestro se preparó de encarnación en encarnación, se dice, que fue Tot el egipcio, Hermes, Pitágoras, Moisés, y demás seres avanzados. Para así llegar con todo ese bagaje de experiencias acumuladas de vidas pasadas, para alcanzar la vibración adecuada para albergar la energía crística en esa encarnación. Expliquemos un poco la historia de Ra, la energía primordial que dio vida al maestro. Ra provenía del planeta Ambiares, ubicado en las Pléyades, perteneciente a la dimensión secundaria y a la constelación Alfa Centauri. Este planeta fue colonizado por los ayaclianos de la constelación de Orión. Como se ve, existe una herencia energética de conocimiento, una línea marcante en la descendencia que proviene de la dimensión regular, la cual legó al planeta Ambiares toda su evolución y elevación. La herencia de Ra provenía de Orión. Su energía pensamiento descendía de la enseñanza universal y se conservó siempre pura. A pesar de encontrarse en la realidad primaria, nunca perdió su memoria, su conocimiento, su entendimiento. Él se sacrificó por sus hermanos y renunció a la estabilidad de existencia que tenía para llevarles una esperanza, una razón para regresar y continuar existiendo. Se dividió en miles de energías pensamientos para dejar en su descendencia la marca imborrable de elevación. Si hacemos un recuento de las vidas de Ra, vamos a darnos cuenta de que él nació en el mismo lugar una y otra vez durante mucho tiempo, con el propósito de dejar en su descendencia la semilla que luego se esparciría por toda la tierra.
Él formó un principio único de conocimiento, entendimiento y amor. Él preparó a las mujeres que llevarían la semilla en su vientre y estos seres lo sembrarían por todos los lugares por donde pasarán. Él les ofreció la Atlántida e inseminó las mentes del conocimiento universal. Él elevó la energía pensamiento y les dio la oportunidad de regresar. Él dio su amor a los hombres y les enseñó que la única forma de regresar sería a través de él. Cuando todas las energías pensamiento del linaje Ra y Miriak regresen, habrán agrupado el cuerpo energético de Ra, el cual se llama Cristo. Es Cristo quien regresará en la nave de los voluntarios, porque el linaje de Ra proviene de Orión. Ra es descendiente de Cristo y es Cristo quien deberá recuperar su descendencia en Orión para convertirse en Tot, conocimiento, entendimiento y amor, cuya mente pertenece a la descendencia de la dimensión perfecta. De esta forma recuperará su cuerpo, que se encuentra en estado criogénico en dicha dimensión. Todos aquellos que se identifican con la enseñanza del conocimiento universal están de regreso, todos formarán un solo cuerpo. Oriente y Occidente juntos pasarán el proceso de elevación. Lo mismo sucede con la descendencia de Vis, Tarit Yak. El maestro murió al parecer alrededor de los 90 años, tranquilo y consciente, cumplió su misión y dejando su molde hombre, logró alcanzar la elevación de su ser energético. Su espíritu regresó a dimensiones superiores y su alma siguió encarnando en otros avatares menos reconocidos como Francisco de Asís, Saint Germain, entre otros, siguiendo el camino de amor que él labró. Pues hermanos, despierten e indaguen más sobre el tema, siempre cuestionen, no se crean todo, porque recuerden que es más fácil creer que pensar, la verdad está ahí, en ustedes mismos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Hemos sido manipulados por todas las religiones y es hora de romper con dogmas y fanatismos, la fe reside en cada uno, aprendamos del maestro. Nos dejó el camino trazado, y el ejemplo que si él pudo tú también. La energía crística está ahí para todos, hay que prepararse, abrir nuestras mentes holísticas, abrir la conciencia, sumergirse en el conocimiento universal, para después volcarlo al accionar de nuestras vidas, y lograr vibrar en el amor. El maestro nos dejó esta fórmula. Conviertan sus emociones en sentimientos. Conviertan al ego en autoestima. Y vivan y experimenten con conciencia. Yo, Yeshua Emanuel, vuestro hermano, les digo. Tenéis ojos y no ves. Tenéis oídos y no escuchan, yo os digo que la felicidad y el amor no viene solo de las relaciones humanas. Esa energía omnipotente que llamamos Dios, está en todas las cosas que podamos experimentar, somos nosotros en sí una parte de esa energía. Una gota de ese mar, que en sí no es el mar, pero el conjunto de todas formamos el mar. No existe un camino a la felicidad es el mismo camino. Así cada vez más, abriendo los sentidos y la percepción, mirando en 360 grados, solo tenemos que empezar a cambiar la forma en que vemos las cosas y a desaprender lo inservible y caduco que nos inculcaron. Nuestra responsabilidad como humanos es saber quién realmente somos, cómo funcionamos desde el nivel energético, atómico, hasta la materia, que no es más que energía vibrando a cierta frecuencia, que nuestros sentidos perciben, ya que el átomo es 99.999% vacío en su composición. O sea, somos hologramas palpables, que hay que honrar y respetar, cuidar nuestro molde que se nos dio para experimentar, pero con responsabilidad y conciencia. El templo es su cuerpo, honradlo y cuidarlo porque ahí está Dios. Sepan hermanos, también dónde estamos parados, cómo interactuamos con los distintos niveles de energía. Si supiéramos lo que realmente somos, no estaríamos haciendo lo que estamos haciéndonos a nosotros y al planeta. Recordad hermanos. Somos seres de luz espirituales, viviendo una experiencia en una tercera dimensión densa. Pero a la vez hermosa y única, hagámosla consciente y verdaderamente evolutiva. La fe hermanos es un sentimiento verdadero que reside en nuestro ser muy adentro. En el yo superior, y en el conocimiento y entendimiento profundo de todo. La fe es certeza y no cabe la duda, el miedo, o la culpa. Hay que despertar esa fe que logra lo que llamamos milagros, y que todos alguna vez los hacemos. Pero los hacemos inconscientemente, creyendo que es acto de un ser exterior, de un santo o de algún Dios, pero no. Somos nosotros sincronizando nuestros sentimientos y nuestro deseo creador.
Conectamos nuestro magnetismo desde el corazón, con el poder de la mente de nuestro cerebro, y ahí sucede la alquimia que obra y realiza nuestros deseos manifestándolos en nuestra realidad, o sea, somos co-creadores de nuestra realidad y por lo tanto hay que hacernos responsables y conscientes de eso. Por eso les digo, cuidado con lo que piensas, hablas y deseas, porque puede hacerse realidad. El resultado de todo suceso y acción que hacéis, dependerá de la intención que le pongan, y se comportará según la creencia del observador porque el universo es un espejo. Como es arriba, es abajo. Y vuestros deseos son órdenes. Hay que tener fe, hermanos y hermanas, pero no a ciegas. Indaguen en el conocimiento, cuestionen y despierten a luz del entendimiento y el amor. Todo esto lo tenemos ahí dentro. No busquéis fuera lo que tenéis adentro. La verdad es que si habéis acomodado a lo que les enseñan, todo esto ya lo sabían, solo hace falta activar su glándula pineal, y toda la información regresará a vuestros entendimientos. En el universo está archivado toda la información cósmica, para que la bajen y canalicen. Os deseo, paz en vuestros corazones a los hermanos de buena voluntad, despertad, con conocimiento, entendimiento y amor. Y os digo, no es amén, sino amén.